a todas y a todos, especialmente a la senadora Luensberger. El propósito de esta sesión es continuar con el análisis del proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204-7, 13.205-7, refundidos. Antes de proceder a la votación en general de este proyecto de ley en segundo trámite constitucional, y agradezco por lo tanto la presencia de la señora ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su equipo, especialmente la jefa de la división jurídica, señora María Esther Torres, que nos acompaña también, de la abogada señora Flora Ben Azul y el abogado señor Diego Moreno. Vamos a seguir escuchando a las instituciones reguladoras que habíamos resuelto invitar. Ya escuchamos algunas de ellas la semana pasada, como la Fiscalía Nacional Económica, la Comisión de Mercado Financiero, y hoy día vamos a escuchar hay un poquito de eco ahí, pero no importa, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, a la Superintendencia del Medio Ambiente, al Servicio de Impuestos Internos y a la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Nos acompañan, como siempre, los académicos, profesores de Derecho Penal, que nos han acompañado desde un primer momento en el trabajo prelegislativo de este proyecto de ley, en el trámite de la Cámara de Diputados y también en el trámite del Senado. Así que muchas gracias a los profesores Antonio Bascuñán, José Pedro Silva, Javier Wileman, Héctor Hernández y Gonzalo Medina. Vamos a tratar de mejorar la paridad también en la presencia de los académicos, ¿no es cierto, ministra? Senadora, para la próxima sesión. Eso, de todas maneras, la paridad está muy bien representada por la senadora y por la ministra. Así que, para avanzar, en primer lugar, vamos a escuchar a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Entiendo se encuentra presente en forma telemática, vía Zoom, el presidente de la Asociación de Bancos, el señor José Manuel Mena, a quien vamos a escuchar a continuación. Don José Manuel, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Buenos días y saludos a todos los que están conectados. Le agradecemos la invitación. Como asociación, el proyecto de ley para nosotros es muy importante. Es un avance en varios puntos, pero también queremos plantear a la comisión algunos elementos que creemos pueden ser y deben ser mejorados, dada la particularidad en algunos de ellos incluso del mundo de los bancos. Con su intermedio, señor presidente, le quisiera solicitar autorizar a que el profesor Juan Ignacio Piña, que nos acompaña de la asociación, pudiera hacer la presentación claro, en forma mucho más clara. Por supuesto, José Manuel, con mucho gusto le damos la palabra al destacado abogado Juan Ignacio Piña. Muy bienvenido. Lo escuchamos, don Juan Ignacio. Muchas gracias, señor presidente. Espero que se escuche bien por su intermedio. También agradezco a la comisión esta invitación, precisamente para tratar de poner algunos puntos en conocimiento y participar en este proceso deliberativo de un proyecto de ley tan importante. Como anticipo desde ya, las inquietudes que han surgido en el marco de esta discusión están bastante concentradas. Tenemos una presentación relativamente corta y yo voy a tratar, especialmente en atención a que además hay muchos otros invitados, de ser lo más sucinto posible. Pero ya hicimos un esfuerzo de concentración, a pesar de que había en varios aspectos algunas inquietudes. Creemos que hemos dejado lo sustancial y efectivamente creo que venimos con una propuesta que desde esa perspectiva es bastante razonable. Si me permite, señor presidente, voy a compartir pantalla. Sí, por favor, adelante. Muy bien. Como siempre en estos casos, se traba donde no debe trabarse. Pero bien,
Presidente, si tuviéramos que resumir muy sucintamente las tres áreas donde queremos plantear algunos puntos, deberíamos decir, por una parte, en lo que dice relación con las modificaciones que propone el proyecto respecto a responsabilidad penal de las personas jurídicas, algún comentario respecto del delito de publicidad engañosa de productos financieros que se incorpora, y al mismo tiempo una directa solicitud respecto de la vacancia legal de este proyecto. La verdad, su señoría, es que una de las principales cuestiones que surgió en la discusión interna de la Asociación de Bancos y en que la verdad es que todos los asociados tuvieron una participación bastante activa, es que el espíritu es perfectamente compartido y la verdad es que están todos de acuerdo que este es un ámbito donde es imprescindible hacer una serie de mejoras en la regulación penal. Y por lo mismo, como vamos a mostrar, la verdad es que los aspectos que hemos levantado son más bien puntuales. En el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay un aspecto que nos parece muy relevante. Ahorradas las... hemos tenido históricamente un catálogo bastante restringido, que ha ido creciendo de a poco y de un modo muy poco sistemático. Este proyecto de ley establece un incremento bastante considerable. Y eso es un dato, y es un dato que ni siquiera se va a discutir. Es decir, en el marco del derecho comparado, los catálogos eran más amplios y por lo tanto, si hubiera diferencias, la verdad es que se van a encontrar en el margen. La ampliación del catálogo es necesaria, su señoría, y estamos todos bastante conscientes de eso. Se me escapó su señoría, se nota que pareciera que estoy alegando en la... No se preocupe, colega, siempre quise ser juez, así que no hay ningún problema. Entonces, la primera cuestión que se levantó tiene que ver con los criterios de imputación de responsabilidad penal. Después algo vamos a hablar de los modelos de prevención de delitos y después de la pena de supervisor, donde hay algunas preocupaciones que queremos transmitir. En lo que dice a los criterios de imputación, la verdad es que se produce un giro en el proyecto que es muy interesante, pero del que hay que estar muy consciente. Básicamente porque se genera la responsabilidad penal cuando se comete alguno de los delitos del catálogo por o con la intervención de una persona que ocupe un cargo, función o posición en ella, o que prestare servicios gestionando asuntos suyos con o sin su representación, frente a terceros con o sin su representación. El principal cambio se produce porque nosotros tenemos un modelo actualmente en que el eje de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, además de la infracción de sus deberes de dirección y supervisión, está dado por el beneficio o interés de la persona jurídica en el delito. Es decir, ese eje produce una vinculación entre el delito de aquel que genera la responsabilidad y la persona jurídica. Y en la propuesta actual se prescinde se prescinde de ese beneficio. Y es más, se establece una regla de algún modo inversa. Es decir, no solamente no es necesario el beneficio, sino que la única manera de excluir la responsabilidad es si el hecho se perpetra exclusivamente en contra de la persona jurídica. Es decir, cuando es la víctima exclusiva del hecho, puede decir, no tuve nada que ver por razones obvias con la comisión de ese delito. ¿Qué es lo que se ha visto en el derecho comparado? Lo primero es una cuestión muy práctica. El espíritu es comprensible, el espíritu es comprensible que hay detrás, pero la verdad es que la práctica muestra varias cosas. Primero, que la existencia del beneficio o interés por parte de la persona jurídica para efectos de configurar su responsabilidad no es solo un problema de imputación, sino que es un problema de la gestión de riesgos, de la orientación de la gestión de riesgos. Para que una compañía, para que una persona jurídica gestione adecuadamente los riesgos, tiene que hacer un levantamiento de ellos. Y tiene que identificarlos, tiene que cuantificarlos y tiene que establecer las medidas con las que los va a controlar. Y la verdad es que la experiencia muestra, y esto está bastante revisado en la literatura, que la vinculación con un beneficio o interés para la persona jurídica es un vector muy relevante para esa gestión de riesgo, que hoy día desaparece. Y fíjese que además la experiencia comparada también muestra que el efecto no siempre es el que se busca, es decir, prescindiendo del beneficio o del interés por parte de la persona jurídica. La experiencia muestra que en general se produce un acotamiento o una mayor dificultad en la persecución, básicamente
porque a partir de la ausencia de ese beneficio, se hace muchísima más intensa la necesidad probatoria de vincular la infracción de la persona jurídica con la comisión del delito. ¿Ah? En este momento, la existencia del beneficio o del interés para la persona jurídica básicamente pone todo el peso en la persona jurídica de acreditar de que a pesar de eso ha cumplido con sus deberes. Cuando se saca ese vector, se produce el efecto contrario y pone todo el peso en la persecución, ya que no hay beneficio, ya que no hay interés de ella, en que efectivamente, conforme lo dispone este mismo proyecto en el artículo 3, se debe acreditar que la comisión del delito se ha producido precisamente por la falta de un modelo adecuado. ¿Ah? Entonces, lo que queremos plantear, su señoría, es, de nuevo, lo que queremos plantear, señor presidente, es que la exigencia de un beneficio o interés para la persona jurídica es una estructura muy relevante, no solo para la imputación, sino también para la gestión de riesgos de las propias compañías. Se produce una relativa orfandad de ellas cuando tienen que hacerse cargo de cualquier riesgo vinculado a estos delitos que pudiera generar un perjuicio en algún tercero, ¿no? Con independencia de que no le reporte ningún beneficio. Porque esa es la segunda cuestión en la que nos vamos a detener. Tenemos también una dificultad adicional respecto de los eventuales casos de una agencia oficiosa. Es decir, básicamente la redacción que tiene en este momento el proyecto, cuando se trata de un sujeto que gestiona un asunto de la respectiva persona jurídica, con o sin representación, pareciera que podría caer ahí, especialmente por la redacción, pareciera que pudiera caer ahí un eventual agente oficioso. Yo creo que la redacción del artículo tal como está, que dice que prestare servicios por una parte, y gestionar asuntos de la propia persona jurídica, pueden desvincularse estos dos hechos. Y por lo tanto, probablemente sería interesante que la redacción recogiera que, aun cuando no sea necesaria una representación de la persona jurídica, es decir, aun cuando no sea necesario un mandato, si se trata de un sujeto que presta servicios, se tienen que tratar de aquellos servicios de gestión, es decir, que prestar servicios gestionando asuntos de la persona jurídica. Y que excluyamos, para tranquilidad de todos, un caso en que un sujeto preste servicios, pero actúe en un ámbito que no tiene nada que ver con los servicios como agente oficioso. Con la redacción actual probablemente esa sería una posibilidad interpretativa de la que sería mejor escapar. Por lo mismo, y también es algo que parece relevante, cuando desaparece el beneficio o interés de la persona jurídica y se excluye solo aquellos casos en que la persona jurídica sea, por así decirlo, la víctima exclusiva, ¿no? También se produce un cierto vacío, o más bien la asignación de responsabilidad, por una parte, cuando se produce lo que podríamos entender como actos neutros. No se trata solo de actos neutros en el sentido que no ocasionen ningún perjuicio, porque hay ciertos delitos que gestiona la ley, que por su propia naturaleza no necesariamente van a ocasionar perjuicios, sino que se abre la puerta para que se trate de la gestión de ciertos delitos que no producen ningún perjuicio y que estén desvinculados del giro o de la operación propia de la compañía. ¿Okay? Por lo tanto, también creemos, señor presidente, que al momento de, es decir, si prospera la tesis de mantener a la corporación como responsable en todos aquellos casos en que no sea el perjudicado exclusivo, sería por una parte interesante dejar muy claro que cualquier agente oficioso que actuara a nombre, sin mandato, sin instrucción de ningún tipo, aunque preste algún servicio de naturaleza diversa a la respectiva corporación, no va a generar responsabilidad penal de la persona jurídica. Y al mismo tiempo también creemos, y esto fue parte de la discusión, que la exigencia de que haya un perjuicio exclusivo
para la persona jurídica es una exigencia muy intensa y que respecto de aquellos casos en que eventualmente haya perjuicios para la propia corporación, aun cuando pueda haber también perjuicios para terceros, que sin duda podrán ser objeto de responsabilidades de carácter civil, también sería conveniente que se eximiera a la persona jurídica de su responsabilidad. Muy enlazado con lo anterior, señor presidente, una de las cuestiones que es que el proyecto en el estado actual de tramitación, porque no fue así en la propuesta inicial, no ha dejado claro cuáles son los efectos de una correcta y adecuada implementación de un modelo de prevención de delitos. Y esta fue una norma que, si bien venía en el proyecto inicial en el marco de la tramitación en primer trámite constitucional, se sacó. Nosotros veníamos funcionando con un sistema en que teníamos, por así decirlo, dos certezas muy claras. Un catálogo relativamente acotado de delitos por el que se generaba responsabilidad penal de las personas jurídicas, y teníamos un efecto bastante claro que producía la existencia de un modelo de prevención de delitos adecuadamente diseñado, implementado, controlado, en fin, con una serie de requisitos. Hoy día se produce un incremento muy relevante en el número de delitos que cualquier persona jurídica va a deber gestionar. Los riesgos que va a deber gestionar respecto de ella son muchísimo más que los que tiene actualmente. Y eso parece razonable en el estado actual de la legislación comparada. Podríamos discutir en el margen, pero ni siquiera va a ser objeto de reparo alguno. Sin embargo, pareciera que así como crecen los delitos de los que van a tener que hacerse cargo las corporaciones, se redujo la certeza que les otorgaba la correcta gestión. Precisamente por la erradicación por la prescindencia de la frase concreta que tenía el proyecto de que producía un efecto eximente como tenemos hoy día en la ley. Cuando uno revisa la discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados al momento de sacar este efecto, a mí me pareció muy interesante la postura de algunos de los profesores que ha ido acompañando este proyecto, que decía, mire, aun cuando lo saquemos, el efecto que va a producir un modelo de prevención de delitos adecuadamente implementado y diseñado correctamente va a ser eximente porque el artículo anterior, es decir, porque el artículo 3º del proyecto sigue exigiendo que la comisión del delito sea producto de la falta de un modelo adecuado de prevención. Y desde esa perspectiva, en ese argumento, se mantendría el efecto eximente de los modelos de prevención de delito. Yo tengo la impresión de que esa es una interpretación correcta, señor presidente, y así salió en toda la discusión para esta presentación. Sin embargo, resulta imprescindible contar con la certeza de esa interpretación. Es decir, y tratar de volver a como venía el proyecto inicial, que lo decía expresamente tal como lo establece la ley actualmente, que produce un efecto correcta. Sino, señor presidente, porque esa interpretación va a ser desafiada por la propia historia de esta legislación. Es decir, cuando uno ve la historia de la legislación en el trámite en la Cámara de Diputados, la verdad es que la propuesta de sacar el carácter eximente de los modelos de prevención, precisamente estaba inspirada en que no fueran eximentes, al margen de que la interpretación todavía permita sostener. Por lo tanto, esta interpretación de que el artículo 3 sigue permitiendo que los modelos adecuadamente implementados eximan de responsabilidad a las personas jurídicas choca con la historia fidedigna del establecimiento de las normas, en que los diputados fueron bastante enfáticos en que no querían que eso ocurriera. Y por lo tanto, y aquí viene como la dimensión política, parece muy razonable, su señoría, que si vamos a incrementar intensamente el número de delitos que van a tener que gestionar las corporaciones para evitar su responsabilidad penal, no disminuyamos las certezas que tienen esas corporaciones de que cuando lo hagan correctamente van a estar exentos de responsabilidad
de responsabilidad penal. Y por eso aquí, y probablemente este sea un punto que muchos se lo levanten aquí, es muy importante otorgar esa certeza. El punto siguiente, señor presidente, tiene que ver con la propuesta de una supervisión, es decir, de la pena de supervisión que se establece para las personas jurídicas en el caso de que se declare su responsabilidad. Entonces, lo primero que queremos dejar muy presente es que la supervisión como pena, y probablemente se podría haber explorado un ejercicio todavía mayor de supervisión, y supervisión como medidas cautelares, en fin, esas discusiones son conocidas probablemente por todos los que están aquí. Pero en cualquiera de los formatos, la supervisión, sea como una cautelar o sea como una pena, como está propuesta en el proyecto de ley, es probablemente una institución que tenga mucho rendimiento, y que sea muy conveniente. Señor presidente, es que para que la medida sea correcta y no tenga unas tremendas externalidades, probablemente requiera de una regulación complementaria, requiere de una regulación complementaria. Primero, y esto comprenderá que es una inquietud muy sectorial por el giro bancario y las dificultades y las peculiaridades que tiene y la especialización que exige el giro bancario. Entonces, la verdad es que el supervisor está planteado como una persona externa, que no necesariamente va a conocer ni de los riesgos específicos de la actividad correspondiente, en este caso la actividad bancaria, ni de la forma en que se administran estas entidades, y no tiene que ver ni con su buena fe, ni tiene que ver con su calidad personal, ni con su ética y su comportamiento, sino que tiene que ver con un cierto nivel de especialización. Y desde esa perspectiva, probablemente, pensando en una legislación, en algunas normas complementarias, sea relevante hacerse cargo. Vamos a venir con alguna propuesta en unos minutos. La verdad es que no cualquiera, por experto que fuera en compliance, por ejemplo. Yo me he dedicado durante mucho tiempo al cumplimiento. Y la verdad es que si me propusieran ser un supervisor de un banco, me daría pavor. No solamente, porque no es un problema de saber compliance o no saber compliance, no es un problema de entender lo que es una gestión de riesgo y cómo se hace, ni siquiera se trata de haber hecho gestiones de riesgo para bancos, se trata de que hay que conocer un giro, de una sofisticación y de una complejidad, y adicionalmente con una cantidad de áreas distintas, que lo transforma en una situación muy compleja. Y por lo tanto, el proyecto debería considerar una cierta regla que permitiera, insisto, vamos a volver sobre esto, que permitiera que el supervisor que fuera designado, cuando menos contara o diera las certezas de que en áreas específicas cuenta con la experiencia necesaria. Porque una de las cosas que también muestra la experiencia es que un supervisor puede impactar muy fuertemente la operación corporativa. No se trata solo del cumplimiento normativo, sino que puede impactar muy intensamente la operación corporativa. Y por lo tanto es imprescindible... Don Juan Ignacio, lo voy a interrumpir un minuto con dos propósitos. Sí. Primero, para pedirle que si puede ir redondeando la exposición, pues tenemos varios invitados. La idea es considerar un tiempo de 10 minutos por expositor, pero además se incorporó el senador Alfonso Durresti, que estaba en otra comisión, así que doy por iniciada formalmente la Comisión de Constitución para todos los efectos. Estábamos sesionando un comité para efectos de escuchar a los invitados. Don Juan Ignacio, lo seguimos escuchando. Muchas gracias. Muy bien, voy a redondear entonces, señor presidente. También se produce un efecto complicado cuando existe la supervisión, porque se produce una cierta dilución de responsabilidad de los órganos de administración. Es decir, mientras estoy bajo una supervisión, si se comete algún delito, ¿es responsable la persona jurídica pensando que hay alguien designado por un tribunal para supervisar su operación? Es decir, también se produce un cierto efecto de dilución de responsabilidad del que probablemente debería hacerse cargo el proyecto. Y una cuestión que es fundamental, señor presidente, dice relación no solamente con la indeterminación de las facultades del supervisor, que produce, como le decía, un riesgo de intervención excesiva en una entidad y efectivamente de meterse en la operación y en la sala de máquinas, sino que
no se establece ninguna orientación, no se establece ninguna orientación respecto de qué es lo que va, respecto de cómo debe llevar adelante su trabajo. Y aquí, y es lo que queríamos plantear, señor presidente, hay experiencia comparada muy interesante. En Estados Unidos, en que existe el monitor de cumplimiento, que es como un análogo, aun cuando no se trata de una pena, este monitor o supervisor de cumplimiento, primero es designado en un trabajo conjunto entre la persecución penal y la respectiva organización, lo que permite solucionar los problemas de especialización, es decir, poder consensuar. Si no hay consenso, naturalmente vamos a tener un tribunal que lo va a determinar en la pena, lo va a determinar en la sentencia, pero que permite solucionar primero la especialización y segundo, permite concordar lo que se denomina un plan de cumplimiento. Y que las exigencias que tiene el supervisor no están entregadas ni por sus criterios, que puede ser muy válido o no, sino que están dados por un instrumento que tiene el carácter público y que ha sido sancionado por la sentencia judicial, que es el plan de cumplimiento, que dice relación con los fallos que tuvo la corporación en el hecho correspondiente o otros que se hayan identificado. Y por lo tanto sirve como un vector precisamente, y como ha participado la persona jurídica que está siendo condenado, tanto en el nombramiento del señor, que haga de supervisor, en fin, insisto, si no se consigue al tribunal y no hay más. También en la generación el plan de cumplimiento no hay ninguna dilución de responsabilidad, es perfectamente propia y por lo tanto se soluciona también ese problema. En 2 minutos termino, señor presidente. Se incorpora en el proyecto de ley una sanción penal por la publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social que se refiera a productos financieros, productos o servicios financieros. Actualmente hay una norma que se hace cargo de esto, que lo pone en sanciones de carácter administrativo por parte del CERNAC. Entonces, lo que ha saltado en la asociación y en los distintos actores es que se está criminalizando una conducta respecto de la que no hay noticia, y ni siquiera han habido problemas en el marco del derecho administrativo. Es decir, si el derecho penal es la última razón del Estado y solo ahí donde han fallado otros mecanismos de restabilización se justifica su incorporación, no hemos podido encontrar, y créame que tenemos un acervo de experiencia bastante interesante con todos los bancos, no hemos podido encontrar casos de esto en que existan sanciones administrativas. A lo mejor hay algunos, pero la verdad es que no hemos podido encontrar casos en que hayan habido sanciones administrativas por estos productos. Y por lo tanto, no habiendo casos, ni siquiera podríamos decir que ha fallado la administración en aquellos casos, o bien por falta de norma, o porque ha habido una refractariedad del medio. Por lo tanto, se levantó un asunto que parece muy razonable desde la perspectiva de la política criminal, respecto de cuál es la necesidad de la que queremos hacernos cargo, cuando no es un problema que hayamos tenido. Por lo tanto, aun cuando el derecho comparado hay figuras como esta y son conocidas, no es un problema que hayamos tenido en nuestro medio y probablemente es difícil justificar que queramos transformar el delito, algo que siquiera administrativamente se ha visto desafiado. La última cuestión, señor presidente, y le agradezco muchísimo su paciencia porque me excedí en el tiempo, pero en mi favor puedo decir que no me dijeron cuánto tiempo tenía, así que me excedí negligente o imprudentemente, pero en caso alguno con dolo. Aquí hay una cuestión que es relevante, señor presidente, que también tiene que ver con el incremento de los delitos de los que van a tener que gestionar las distintas personas jurídicas, en este caso los bancos, pero va a ser una preocupación bastante generalizada. Si bien las anteriores no lo han hecho, sería muy bueno que se estableciera una cierta vacancia legal, de tal manera de que las personas jurídicas, en este caso los bancos, que van a tener que gestionar muchos más riesgos, tengan un plazo para hacerlo. Es decir, desde el momento en que entre en vigencia esta ley, que va a tener muchos efectos inmediatos, la verdad es que las corporaciones, en este caso los bancos, van a tener que hacer muchas adecuaciones para cumplir con el deber de gestión de riesgo que este proyecto de ley le impone. Y por lo tanto sería adecuado desde nuestra perspectiva jurídica y prácticamente que se estableciera una vacancia legal y que otorgara un cierto plazo precisamente para
la revisión de todas estas estructuras, la gestión de los riesgos, la modificación de los modelos de prevención de delitos y probablemente un plazo de 18 meses, esto fue muy discutido como toda la arbitrariedad de los plazos, pero un plazo de 18 meses sería muy conveniente para efectos de que los bancos y las personas jurídicas que van a tener muchas y nuevas obligaciones tengan el tiempo para poder cumplirlas. Muchísimas gracias, señor presidente. Eso era lo que queríamos transmitirle a la comisión. Muchas gracias al abogado Juan Ignacio Piña por su exposición en representación de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Asumo toda la responsabilidad por no haberle fijado un límite de tiempo, pero usted fue ministro y subsecretario, así que sabe cómo son los tiempos de las comisiones. Así que ahora sí le vamos a fijar un tiempo al representante de impuestos del Servicio de Impuestos Internos. Les propongo sea unos 10 minutos para después dejar espacio a las preguntas de las senadoras y senadores y también por si nuestros académicos quieren formular alguna observación, también lo puedan hacer. Al final, en representación del Servicio de Impuestos Internos, se ha excusado su director nacional, don Hernán Frigolet, pero se encuentra presente el subdirector jurídico, señor Marcelo Freyhofer, a quien escuchamos a continuación. Muy bienvenido. Para abordar los alcances en el ámbito tributario de este proyecto. No me voy a extender mucho en la parte introductoria porque más bien resume los principales aspectos tributarios que se abordan, sino que voy a concentrar, dado el tiempo disponible, la exposición en la opinión del servicio respecto del proyecto. Solo en esa parte introductoria, comentar que efectivamente el proyecto de ley construye un catálogo de delitos económicos mediante referencia a disposiciones del Código Penal y a la legislación especial, diferenciando 4 categorías, y en la segunda categoría se incluye a los delitos tributarios. Y ahí se señala que se considera como delito económico al delito tributario cuando se dan alguna de 2 situaciones: cuando el hecho perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando va en beneficio económico o de otra naturaleza para la empresa. Otro aspecto del proyecto que afecta o incide específicamente en el ámbito tributario tiene que ver con que se permite al Ministerio Público seguir adelante con la persecución penal de delitos tributarios cuando la investigación de delitos comunes tome conocimientos de hechos que pudieran constituir este tipo de delitos, los delitos tributarios. Y la misma regla de continuidad en la investigación penal por parte del Ministerio Público se aplica cuando los hechos son cometidos por personas jurídicas con la intervención de alguna persona natural que ocupe el cargo, función o posición en ella, o cuando se le presta servicios gestionando asuntos suyos ante terceros con o sin su representación, y siempre y cuando la perpetración del hecho se hubiera visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva por parte de las personas jurídicas un modelo adecuado de prevención de tales delitos. Eso a modo muy de resumen de los aspectos bien centrales del proyecto en el ámbito tributario. En el ámbito más específico de la investigación por delito tributario por parte del Ministerio Público, sin que exista la acción del Servicio de Impuestos Internos, que conforme a la actual legislación es exclusiva y privativa del director del Servicio de Impuestos Internos, el proyecto establece que no se requerirá la presentación de denuncia o querella por parte del servicio en aquellos casos en que el Ministerio Público, investigando delitos comunes, tomó conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios, siempre y cuando se den 2 condiciones copulativas. La cuantía del impuesto exceda de 30 unidades tributarias anuales del orden de 20 millones de pesos, un poco más, y, señala el proyecto, se afecte gravemente el patrimonio fiscal. ¿Y qué es afectar gravemente el patrimonio fiscal? El proyecto lo define ahí con ciertos aspectos más bien vinculados, curiosamente, a la reiteración, cuando los hechos punibles sean reiterados más de un ejercicio comercial, a la desproporción entre el impuesto pagado y el evadido, y cuando se hubiera utilizado asesoría contable o profesional. En esas 3 hipótesis, el proyecto señala que hay una grave afectación del patrimonio fiscal.
y la misma regla de continuidad de la investigación por parte del Ministerio Público, sin contar con la acción o querella, con la querella o denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos, ocurre con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en la empresa, o cuanto esta persona natural presta servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, y adicionalmente, como requisito copulativo, siempre la interpretación del hecho se hubiese visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva por parte de la persona jurídica de un adecuado modelo de prevención de delitos. En cuanto a esta continuidad del Ministerio Público con la investigación por delito tributario, también se le otorga la posibilidad al Ministerio Público en el proyecto de ley de lo que llama el proyecto el forzar la acción penal por parte del Servicio de Impuestos Internos. Particularmente, esta facultad o esta posibilidad, digamos, la contempla respecto de cierto tipo de delitos, que son los delitos del artículo 97, número 4 del Código Tributario, que son los delitos más tradicionales en este ámbito, caso en el cual el Ministerio Público puede informar al Servicio de Impuestos Internos que está investigando delitos comunes, pero se presentan indicios de la comisión de este tipo de delitos, del 97 número 4, y en ese caso le pide al servicio que se presente la acción penal por delito tributario. El servicio va a tener 90 días para efectos de resolver si ejerce o no la acción penal, que es prorrogable por 45 días, y si transcurre el plazo sin que el servicio hubiera emitido su decisión o siendo esta negativa, el fiscal que instruye la causa va a poder solicitar a la Corte de Apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, de manera que si tiene una resolución positiva por parte de la Corte a su petición, el Ministerio Público va a poder continuar, dar inicio a un proceso penal por delito tributario sin contar con la querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos. Por contraparte, si la Corte confirma la decisión del servicio de no presentar querella o denuncia por delito tributario, sino que solo perseguir la sanción pecuniaria, en tal caso el Ministerio Público no podrá realizar la investigación penal por delito tributario, sin perjuicio, por supuesto, de llevar adelante la indagación de los delitos comunes que estaba llevando a cabo. ¿Cuáles son los comentarios del Servicio de Impuestos Internos respecto del ámbito específico de los delitos tributarios que son abordados en este proyecto, más que del proyecto en su globalidad? Entendemos que el objetivo del proyecto, al incluir los delitos tributarios y en particular al abordar lo que es la facultad del Servicio de Impuestos Internos, de su director, de ejercer la acción por delito tributario ante la sede penal, vale decir, iniciando una investigación penal por delito tributario, u optar por la acción sancionatoria, persiguiendo exclusivamente la sanción pecuniaria, la multa por tal delito, tiene que ver con la intención del proyecto, sin duda, de abordar diferencias que se han suscitado entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos respecto a la pertinencia del ejercicio de la acción penal por delito tributario. Cuestión que ha generado, por cierto, todo un debate en años anteriores, vinculado con cierto tipo de casos, y donde existen visiones y percepciones respecto de que en este ámbito pudo haber existido un mal ejercicio de la acción y eventualmente alguna impunidad. Entendemos que ese problema, por lo menos desde el punto de vista de la percepción y de también diferencias de opinión entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, se ha generado, es real, pero creemos que la solución más adecuada para abordarlo integralmente, por las razones que voy a pasar a exponer, es abordarlo tomando la experiencia de los 20 años de la reforma procesal penal en un trabajo previo conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Justicia, con el propio Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, en una mesa técnica. Esto es algo que ya hemos hablado con el Ministerio, esa es la idea que tiene el Ministerio de promover esta instancia. Entiendo también que se ha conversado con el Ministerio de Justicia esta mesa técnica, de manera de poder sobre esa base proponer una iniciativa en que estén
efectivamente todas estas instancias convencidas de que se adoptan las mejores medidas para, en lo que están en definitiva ambas instituciones, Impuestos Internos y Ministerio Público, de llevar adelante la mejor persecución, la más eficaz persecución respecto de la evasión y respecto de los delitos tributarios en particular. De la misma manera, creemos que la solución más adecuada también es fortalecer una acción colaborativa y coordinada con el Ministerio Público para este mismo objeto. Son dos instituciones que están del mismo lado de la mesa respecto de la comisión de los delitos tributarios, respecto de la necesidad de su sanción y que la sanción sea efectiva, y en ese sentido también ya hemos iniciado con el Ministerio Público conversaciones y tenemos muy adelantados acuerdos de colaboración con el Ministerio Público para fortalecer esta misma relación y que sin duda, junto con la primera iniciativa, van en la misma línea. Esa creemos que es la solución. ¿Y por qué en relación con este proyecto? Aquí vienen las ideas en relación a comentarios o ciertas debilidades que creemos respecto del delito tributario en particular en cuanto a cómo es abordado en este proyecto, señor presidente. Particularmente, algunos delitos tributarios serán considerados como delitos económicos, no todos los delitos tributarios, sino que algunos, lo que nos va a generar una doble regulación respecto a lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que tratarse de delitos tributarios en cuanto sean perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa determinada o cuando lo fuera en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. No caben, por lo tanto, todos los delitos tributarios. Lo mismo, de alguna manera, ocurre con el forzamiento del proceso penal. Se establece para el Ministerio Público la posibilidad de forzar el proceso penal tratándose exclusivamente de los delitos del artículo 97, número 4 del Código Tributario, quedando otros delitos de similar gravedad o incluso pudiendo ser incluso mayor gravedad sin esta posibilidad. Hay también una doble regulación y un doble procedimiento, como por ejemplo delitos de la omisión dolosa de declaraciones de impuestos, delitos vinculados al comercio clandestino, delitos vinculados a la defraudación en zona franca. En esta misma línea también, el proyecto establece un estatuto jurídico híbrido para un mismo delito, ya no solo tratándose de delitos distintos, sino que incluso para un mismo delito, al no establecer una naturaleza jurídica unívoca, lo que puede generar una serie de dificultades. Por ejemplo, debido al efecto relativo a las sentencias, podríamos tener tribunales que frente a situaciones similares califiquen al delito tributario como un delito económico en la interpretación de los elementos que establece la ley o el proyecto de ley para su determinación, y otros tribunales que estimen que no se dan esas condiciones. Se crea además un régimen penal distinto para los delitos tributarios, por las razones que indicaba anteriormente, sin atender a la gravedad de la conducta, sino que por el hecho de estar encausados o tipificados como delitos económicos, principalmente vinculándolo a un accionar o a un efecto en la empresa. Y además existen múltiples conductas que afectan gravemente el orden público económico y que no necesariamente tienen que ver con el actuar empresarial y que no son abordados en este proyecto de ley, como por ejemplo uno de los delitos más comunes y más graves que considera el Estatuto de los Delitos Tributarios en el Código Tributario, como las del proveedor de documentación falsa. De la misma manera, otros problemas que avisoramos en la actual redacción de este proyecto de ley es que se limita la opción del artículo que establece el artículo 162 del Código Tributario para el director del servicio de perseguir únicamente la pena de multa por la comisión de delito tributario. Esto es, en los casos en que el Ministerio Público, en los casos en que se indica que el Ministerio Público puede seguir adelante con la investigación penal por delitos tributarios sin contar con la acción de querella o denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos, en esos casos el servicio no va a poder ejercer la opción que le establece la ley de encauzar ese delito tributario persiguiendo exclusivamente la aplicación de la multa, lo que, en nuestra opinión, resulta razonable tratándose de delitos de menor entidad, particularmente cuando los montos son muy menores. Creemos que la solución administrativa y la vía de la multa sigue siendo una vía bastante válida para la comisión de delitos tributarios de menor entidad.
Además, en cuanto al proceso que puede impetrar el Ministerio Público, se obliga a tomar la decisión al Servicio de Impuestos Internos en los plazos en que está establecido en el proyecto de ley, sin tener la posibilidad, dado los tiempos que normalmente reporta o requiere una recopilación de antecedentes, sin poder contar con todos los elementos necesarios para poder definir si corresponde la presentación de una querella o se persigue la acción respecto de la multa, de la aplicación de la multa por el delito tributario. Las recopilaciones de antecedentes en el contexto de la normativa tributaria vigente constituye el proceso administrativo previo a la definición del director de presentar la querella por delito tributario o perseguir exclusivamente la aplicación de la multa, y es un proceso que requiere en ese sentido contar con todos los elementos para esa decisión y normalmente toma más que los tiempos establecidos en este proyecto de ley. Y, por otra parte, el Ministerio Público, en los casos en que exista este forzamiento del proceso criminal por delito tributario, deberá seguir la investigación penal sin la intervención del servicio, que no va a actuar ahí en esos casos como querellante, no obstante requerirse, creemos, en la tramitación o en el proceso de investigación, en el proceso ante los juzgados de garantía o tribunales orales de no penal, de la experticia técnica que aporta el Servicio de Impuestos Internos para efecto de tener un resultado lo más exitoso y sanciones que sean efectivas y también de la máxima entidad, tratándose de estos delitos que también son considerados por la sociedad de la máxima gravedad también. Eso es, señor presidente, cuanto puedo informar en relación con la opinión y la posición del Servicio de Impuestos Internos respecto de este proyecto y en particular respecto al procedimiento que se establece para la posibilidad de que el Ministerio Público siga adelante con la investigación por delitos tributarios o pueda ejercer esta suerte de forzar la acción, de forzar el proceso penal sin la concurrencia del Servicio de Impuestos Internos. Perfecto. Muchas gracias a don Marcelo Freyhofer, que es el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Solo una explicación que se la dimos también a la Fiscalía Nacional Económica y a la Comisión de Mercado Financiero. Acá se fusionaron dos proyectos. Uno tiene que ver con el aspecto más sustantivo, que es el que ha generado más consenso, y otro que dice relación con la parte procesal, que es un proyecto que fue iniciativa del diputado Leonardo Soto y del ex diputado Marcelo Chilling. Cuando veamos la votación en particular del proyecto, hoy día solo vamos a ver la votación general, probablemente la comisión va a hacer esa distinción, porque todos nuestros invitados en general han coincidido que en el aspecto procesal es sano mantener el criterio de la especialización y la titularidad de la acción del organismo especializado en la investigación. O sea, lo que usted ha señalado es exactamente lo mismo, nos señaló la Comisión para el Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, el ex fiscal nacional económico, y esa distinción entre los aspectos sustantivos y la parte procesal vamos a poder hacerla cuando venga la discusión en particular del proyecto, donde ustedes, por cierto, podrán ser nuevamente invitados, pero quería hacer ese paréntesis. Vamos a escuchar a continuación a la Unidad de Análisis Financiero, un actor muy importante en este proyecto. Vamos a escuchar al director subrogante, señor Marcelo Contreras, a quien le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, agradecer la invitación a todos los senadores y senadoras que están presentes, también a la señora ministra de Justicia y a los demás jefes de servicio que también han expuesto. Básicamente, nuestra presentación es bastante sencilla, está referida a 3 o 4 puntos sustanciales que vamos a pasar a ver en pantalla. En primer lugar, a ver que esto funcione. Un segundo. No sé. ¿Por qué no? Ahí sí. En primer lugar, como contexto general,
básicamente quisiéramos señalar como algunos puntos. Nuestro país, el año 2020-2021, fue evaluado internacionalmente en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Básicamente, como ven en pantalla, en septiembre del 2021 se presentó el informe de Gafilat respecto de Chile. En este informe, básicamente, ahí está, se nos evaluó tanto normas de cumplimiento técnico como también efectividad de nuestro sistema en materia de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Dados los resultados de la evaluación, Chile quedó en un proceso de seguimiento intensificado. ¿Qué implica esto? Que básicamente cada 6 meses tenemos que estar dando cuenta de las recomendaciones que nos hicieron en esta evaluación internacional, con el objeto de ir demostrando que el país efectivamente va superando las distintas sugerencias o recomendaciones o falencias que fueron detectadas. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esta evaluación internacional respecto del proyecto de ley que nos convoca? Básicamente podemos ver que tiene relación como en varios puntos, principalmente en términos generales, por lo menos desde la Unidad de Análisis Financiero, nosotros vemos como positivo el proyecto, ya que incorpora bastantes modificaciones que permiten hacernos cargos de varias de las recomendaciones internacionales en materia de lavado y financiamiento del terrorismo, particularmente. Entre ellas, principalmente, por ejemplo, aumenta penas de determinados delitos base, que en este caso son los delitos económicos, que era una de las recomendaciones internacionales, incorpora el comiso de ganancias y el denominado comiso sin condena, que también era otra de las recomendaciones, y permite mejorar la regulación respecto a la imputación de responsabilidad hacia las personas jurídicas. Entonces, en esos 3 aspectos, básicamente nosotros valoramos justamente las normas que se están incorporando. Ahora bien, hay determinados puntos que nos gustaría también comentar y quizás sugerir que pudiesen darse en la discusión. En primer lugar, respecto a cuáles son delitos económicos, en la 4ª categoría está conceptualizado el delito de lavado como delito económico en la medida de que los bienes provengan de alguna de las categorías de delito económico identificadas anteriormente. ¿Cuál es la realidad? Por lo menos nosotros hicimos un análisis del proyecto. Acá hay 43 textos legales respecto a determinados delitos económicos. De esos 43 textos, hay que tener claridad que solo 8 están actualmente tipificados en el catálogo de delitos base del artículo 27. Es decir, no son todos, respecto de todos los delitos económicos no se va a poder perseguir lavado, solo respecto de esos 8. Y el caso más paradigmático, según la evaluación internacional, por lo menos fue la mayor crítica como falta de nuestro país en este catálogo de delitos base para posteriormente poder investigar lavado, se refería al caso de los delitos medioambientales. Entonces ahí básicamente la sugerencia que hacemos es que se pueda discutir la posibilidad de incorporar los delitos medioambientales al catálogo de delitos base de lavado en el artículo 27, con el objeto que se pueda justamente investigar el delito de lavado producto de lo producido en un delito medioambiental. Asimismo, en este mismo ámbito, teniendo claro que solo 8 de los delitos base que coinciden con los delitos económicos están tipificados, nuestra sugerencia sería que se evaluara si pudiesen existir otras figuras penales en materia de delitos económicos que ameritaran estar justamente considerados dentro del catálogo. Eso como primer punto. Como segundo punto está el tema, como decíamos, del comiso de ganancias. Si uno ve el informe de evaluación de Gafilat, dice que tendríamos que continuar fortaleciendo la identificación, incautación y decomiso del producto del delito, especialmente en casos de lavado de dinero asociado a delitos determinantes de alto impacto, más allá del narcotráfico, la corrupción y el contrabando. Vamos súper bien encaminados en este sentido, justamente porque en este caso sería respecto a los delitos económicos. El punto que a nosotros nos preocupa es básicamente que pueda existir un comiso de ganancias y un comiso sin condena solo para los casos de lavado provenientes de delitos económicos y no para todos los casos de lavado de dinero, que básicamente esa es como la recomendación o el estándar internacional.
Entonces ahí la sugerencia sería si este comiso de ganancias se pudiese incorporar para todos los casos de lavado de dinero, no solo aquellos que provengan de delito económico. En tercer lugar, digamos, continuando con el comiso de ganancias, también acá hay que tener un punto de ser súper cuidadoso. Una de las críticas del informe, está en pantalla, dice que se advierte un sistema normativo relativamente confuso en materia de gestión de bienes incautados y comisados, entre los cuales también se encuentra la falta de identificación clara de roles en todo el circuito. Entonces acá que pudiese haber una suerte de armonización que quedara clara cuáles van a ser las normas que se van a utilizar respecto del comiso de bienes a efectos cuando se realice una investigación en materia de lavado de dinero. Como tercer punto, está también a modo de sugerencia la denominada norma de proporcionalidad, el inciso final del artículo 27 en materia de lavado. ¿Con qué objeto? Fue muy criticado en la evaluación internacional. Ahí está en pantalla, digamos, lo que señalaba el informe. Una importante mayoría de las condenas por lavado activo ha recibido penas inferiores a los 3 años de prisión. De este modo se advierte limitaciones en la aplicación de penas que sean suficientemente efectivas, proporcionales y disuasivas. Asimismo, esta regla tiene una incidencia negativa en la eficacia, proporcionalidad y disuasividad de las sanciones en los casos vinculados principalmente a delitos de corrupción pública, que prevén un marco penal relativamente bajo. Cuando se incorporó la norma de proporcionalidad, si uno revisa justamente la historia de la ley, se incorporó en la medida que se querían incorporar delitos económicos al catálogo de delitos base, y estos delitos económicos tenían penas relativamente bajas. Ahora bien, teniendo en consideración que se están adecuando las penas de los delitos económicos, que varias de ellas se están subiendo, la idea sería analizar en definitiva si se justifica todavía esta norma de proporcionalidad. En el evento que se considere que se justifica, que básicamente también se tenga claro cómo va a ser la aplicación, porque el mismo proyecto de delitos económicos considera reglas particulares para la aplicación de penas que se tendrían que aplicar en un primer momento y posteriormente, entiendo, se debiese aplicar esta norma de proporcionalidad. Finalmente, o yo diría, perdón, acá esto no, en síntesis, nosotros propondríamos que se puedan incorporar o se evalúe incorporar los delitos medioambientales como delito base de lavado de activos, incorporar también otros delitos económicos que puedan ser considerados como graves en el listado de delitos base. Por ejemplo, ya que hablaba recientemente del Servicio de Impuestos Internos, actualmente hay solo una figura penal que está considerada, una figura como delito tributario que está considerada como delito base, y se podría efectivamente analizar la posibilidad de incorporar otras figuras penales. También no restringir la investigación del lavado activo respecto de determinados delitos económicos, por ejemplo, en los delitos de estafa o en los delitos de apropiación indebida o en el contrabando, está solo asociado el lavado en cuanto sea la estafa cometida con la pena más alta. Esto ha presentado determinados problemas, por ejemplo, en investigaciones de estafas piramidales, donde tenemos muchas conductas, pero cada una de ellas, en definitiva, no supera ese marco. Y, finalmente, que las normas de comiso de ganancia y comiso sin condena sean de carácter general para cualquier tipo de lavado o de investigación en materia de lavado. Y analizar, finalmente, o la eliminación o una reestructuración respecto de esta norma de proporcionalidad. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a don Marcelo Contreras, en representación de la Unidad de Análisis Financiero. Como usted sabe, hay un proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados que otorga mayores herramientas a la Fiscalía y también a las policías para perseguir el narcotráfico y que establece también la venta y enajenación temprana de todos los bienes muebles e inmuebles decomisados al narcotráfico. Como está presente la ministra de Justicia, estoy seguro que ella nos va a ayudar a que el Ejecutivo le ponga suma urgencia a ese proyecto de ley que está en la Comisión de Seguridad. Senador Durresti. Sí, presidente,
si nos pudiera dejar más información, estamos apretados en las exposiciones, pero me gustó mucho la síntesis, la propuesta número 1 que es incorporar los delitos medioambientales como delitos base de lavados de activos. Nosotros tenemos una agenda, tanto los que estábamos en Comisión de Medio Ambiente, como un proyecto que se han presentado de la tipificación de delitos ambientales. Y lo mismo, ministra, por su intermedio, presidente, creo que este proyecto refunde y tocamos distintos aspectos en lavado de activos, en mercado financiero, y creo que es buena la precisión que ustedes hacen de incorporar los delitos medioambientales como base de lavado de activos. Vamos sumando esfuerzos y no solo creando legislaciones particulares que a veces son bien destacadas noticiosamente, pero no son efectivas del todo en la persecución. Es a propósito de lo que hablábamos la semana pasada con la Fiscalía Nacional Económica y la titularidad de las acciones. Yo creo que ahí no hay que enamorarse de las ideas, tiene que haber eficiencia y combatir esos ilícitos que corresponden. Y en eso las entidades han sido contundentes en las argumentaciones. Si nos pudieras entregar posteriormente para no extender esta sugerencia, esta propuesta, y de esa manera que nos ayude en la tramitación respecto de los delitos ambientales propiamente tal. Perfecto. Don Marcelo. Sí, ningún inconveniente. Efectivamente, nosotros haremos llegar como a la comisión respecto del tema de los delitos medioambientales, como señalaba. También nos haríamos cargo justamente de una de las principales críticas del informe de evaluación a nuestro país, del cual tenemos que estar dando cuenta. Entonces, efectivamente, va, como usted bien dice, en esa línea. Perfecto, muchas gracias a la unidad de análisis financiero. Desde ya podemos tomar la decisión, el acuerdo como comisión, si le parece también a la senadora Luz Ebensperger, a la senadora Jimena Órdenes, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta comisión. Necesitábamos un componente 100% paritario, así que usted ha contribuido a eso. Si le parece a la comisión, podríamos acordar que, así como nos están acompañando los profesores de Derecho Penal de manera permanente, después de la discusión en particular, podamos dejar permanentemente invitados a todos los organismos reguladores, a todas las instituciones, para que nos... Por eso yo decía lo de la especialización. Acá la especialización es clave. Este es un proyecto muy ambicioso. Si ustedes ven el comparado, y ojalá que no hay ningún periodista, pero yo sé que estos temas no les interesan a la prensa, pero si ustedes ven el comparado, acá hay un esfuerzo tremendo para que efectivamente lo que se ha denominado como los delitos de cuello y corbata no solamente no queden en la impunidad, sino que tengan las sanciones especializadas que requieren. Y para eso la contribución de ustedes como entes reguladores, y dada la experiencia que tienen instituciones que además gozan de mucho prestigio en nuestro país, independientemente del gobierno de turno, creo que es muy importante. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Comparto con usted lo señalado. Ojalá nuestros invitados pudieran efectivamente acompañarnos durante el estudio en particular de estos proyectos, que es donde realmente se legisla, ¿no es cierto?, después de este gran esfuerzo que se ha hecho al presentar el proyecto original. A mí me parece correcto, presidente, son temas terriblemente técnicos. Entonces, por mucha cabeza que uno le quiera poner, sin duda que el acompañamiento permanente de los profesores como de nuestros invitados resultan del todo necesarios, ¿no es cierto? Porque dentro de esa falta de expertise que uno puede tener en esos temas, cuando uno escucha a todos ustedes y los expositores que hemos tenido y nos hacen sus observaciones, parecen del todo lógicas. Luego escuchamos a los profesores que de alguna manera lo refutan y parece también lógico. Entonces, en la medida que ustedes nos acompañen y podamos ir conversando y aclarando las dudas que a nosotros nos van surgiendo, sin duda que esto va a poder salir esa ley o ese proyecto robusto que esperamos, y no al revés, algo que cada institución finalmente tenga una propia interpretación y finalmente no consigamos el objetivo que se busca, presidente. Así que comparto 100% el que ojalá
todos los invitados que hemos tenido, o la gran mayoría, sobre todo estos entes reguladores, nos pudieran acompañar durante el estudio en particular del proyecto. Gracias, presidente. Perfecto. Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger. Vamos a escuchar a la ministra y posteriormente vamos a proceder a la votación en general. Ministra. No, simplemente, presidente, bueno, como ejecutivo desde el Ministerio de Justicia quería hacer una moción. Yo quisiera felicitar el trabajo que se ha realizado, como usted mostraba, no solo por la magnitud del comparado. Acá ha habido un trabajo muy estrecho de colaboración entre el mundo académico, especialistas, técnicos, que con un interés, digamos, de aportar al debate público y al bien común, han estado permanentemente acompañando esto. Creo que eso es algo muy importante para fortalecer nuestro proceso legislativo y el contenido de leyes como esta. Para nosotros como gobierno este proyecto es muy importante, está muy en línea con una agenda antiabusos. Creo que como país tenemos, entiendo que este proyecto surge en un momento histórico particular, cuando había una sensación ampliamente extendida en la sociedad chilena de que había una desigualdad en el tratamiento de los delitos, en una percepción de impunidad muchas veces respecto de la persecución penal en materia de corrupción o delitos económicos en un sentido amplio, también del financiamiento de la política, y creo que este proyecto avanza en un sentido correcto a hacernos cargo tanto de las recomendaciones internacionales como de la demanda de la ciudadanía por tener un sistema penal un poco más equilibrado entre los delitos de cuello y corbata y otros delitos. Por lo tanto, nosotros como Ejecutivo nos comprometemos también a acompañar el proceso. Aquí tomo por intermedio, presidente, la sugerencia que me hace el senador Durresti, que nosotros ya venía con una notita de comentarles que efectivamente hemos conversado con el Ministerio. Estoy doble. Claro, alguien tiene. Que nosotros vamos a instalar una mesa con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda para poder ver también una coordinación de los servicios e instituciones que dependen del Ejecutivo, para poder tener también, en el caso que fuera necesario en algún momento, introducir por nuestra parte alguna indicación, si se requiere, o poner urgencia en algún momento cuando lo estimemos conveniente, que podamos venir de manera coordinada. Y acá recoger, por supuesto, los insumos muy importantes que ha planteado tanto la UAF como el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, simplemente decir, presidente, que desde el Ministerio yo espero que alguno de los colegas de mi equipo que me acompañan hoy día, que aparte de la jefa de la División Jurídica, estoy acompañada con 2 de nuestros penalistas internos que han acompañado este proyecto y también van a estar participando, esperamos, en las distintas sesiones. Así que muchas gracias. Perfecto, ministra Marcela Rivos. Usted, por supuesto, que usted y su equipo están permanentemente invitados a la tramitación de este proyecto de ley, y le agradezco además la urgencia que le ha puesto el gobierno, porque eso es lo que nos permitió precisamente ponerlo en tabla. Tenemos muchos proyectos además en tabla con urgencia. Así que, conforme al acuerdo de la comisión, señor secretario, le pido que pueda proceder a tomar la votación en general del proyecto de ley de delitos económicos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, somete a votación la idea de legislar en relación con esta materia. Senadora señora Ebensperger. A favor. Senadora señora Órdenes. Voto a favor. Senador señor Durresti. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Señor presidente. A favor, señor secretario. Presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Perfecto, se ha aprobado entonces la idea de legislar. Le agradezco mucho a la comisión por este apoyo a este importante proyecto de ley que, como ha dicho la ministra, forma parte de la agenda antiabusos. Le ofrezco la palabra a senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Muy breve. Tal vez hacer casi un abuso de confianza con nuestros invitados, presidente. Ellos han hecho, tanto los que están hoy día como los que nos han acompañado en otras oportunidades, han hecho observaciones al proyecto.
y en términos generales sugerencia, pero a lo mejor me atrevo a pedirles si pudieran esas observaciones convertirlas en eventuales indicaciones al proyecto para que pudieran ser conversadas acá, ¿no es cierto?, con los profesores que han ayudado en la autoría de este proyecto y para lograr avanzar de mejor medida. Ahora el proyecto se va a la sala, ¿no es cierto?, y nos vamos a tener un plazo de indicación en que precisamente es el tiempo en que empezamos a trabajar cómo mejorar y arreglar todas las observaciones para que salga un proyecto robusto como usted ha señalado. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senadora Bensperger. Me sumo a esa petición. Si las instituciones reguladoras quieren hacer propuestas específicas con sus equipos jurídicos, serían muy bienvenidas. No tenemos ningún problema de incorporarle más columnas a este extenso comparado. La Secretaría va a estar muy contenta de poder hacer ese trabajo. Quiero recordarles a la comisión que a las 15 horas tenemos la comisión mixta por el proyecto de infraestructura crítica. Así que por haberse cumplido la sesión se levanta. Muchas gracias.